Dios les bendiga, mis hermanos. Que la gracia y el amor de Dios cada día sea llenando sus vidas, sus corazones, y que la obra hermosa que Dios empezó en cada uno de nosotros sea perfeccionada conforme dice la palabra del Señor. Estamos en su programa Una vida con propósito. En este momento, en esta oportunidad, quiero compartirles una palabra que está en Juan capítulo 15, versículo 13 al 16. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí en esta palabra del Señor nos habla acerca del amor de Dios hacia nosotros, y también nos habla acerca de una amistad en la cual Dios quiere que crezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que cada día entremos en esa unidad perfectamente con su Santo Espíritu. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor acerca de aquellos grandes hombres de la fe que nos enseña la palabra, como Moisés, como David, como Abraham, que nos dice las Escrituras que se constituyeron amigos de Dios, de verdad vemos que había algo profundo en ellos, algo que marcaba la diferencia ante todas muchas otras personas que estaban aquí en la tierra y que tal vez les servían, pero que no llegaron a tener esa relación de amistad o esa relación tan estrecha como aquellos hombres lograron con el Señor, y muchos otros más que nos enseña la palabra de Dios. Y el deseo del Señor es que esa amistad crezca en cada uno de nosotros. Ahí la palabra del Señor nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por los demás. Y eso fue lo que el Señor hizo por nosotros, poner su vida por cada uno, porque era el amor tan grande, nos dice la palabra de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo del Señor es que todo ser humano, toda persona crea en su Creador, crea en el Señor, porque Dios quiere llevarlo a una vida de bendición, a una vida de salvación, a una vida en el cual la luz de Cristo resplandece en cada uno de los corazones de los que creen en Él. Y el Señor en esta oportunidad le está diciendo a ellos, a los discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Está hablando el Señor aquí que si ustedes quieren ser mis amigos, bueno, hagan lo que yo los mando, hagan los mandamientos que yo les he establecido a través de la palabra del Señor. Y uno de esos mandamientos que nos dice es el mandamiento del amor. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice la palabra de Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor les dice: ustedes sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero también Él nos llama y les dice: porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí está hablando de un servicio, está hablando de que estos hombres servían al Señor, servían con pasión, servían con entrega, y Dios les iba revelando cada día más y más de lo que había en el corazón de Dios para que ellos se movieran con más eficacia en sus propósitos, pudieran conocer, pudieran tener esa intimidad. Dice la palabra del Señor que ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Santo Espíritu de Dios que está en Él? Y ese Espíritu era derramado con más fuerza en estas personas por ese servicio glorioso, maravilloso que tenían para con el Señor, y en el cual Dios iba revelando cada día más y más todas las cosas que Él tiene preparado, dice la palabra, para todos aquellos que le aman. Y el Señor les sigue diciendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros no elegimos al Señor. El Señor nos eligió a cada uno de nosotros. Yo sé que tal vez tú hayas llegado a la iglesia, no sé, tal vez porque necesitabas una sanidad de parte del Señor, porque algún amigo te invitó, o porque tal vez estabas pasando por una situación muy fuerte, muy difícil, pero déjame decirte que el que te llamó es el Señor. El que te buscó, dice la palabra, que el que te buscó primeramente fue el Señor, porque
Dios tenía un propósito con tu vida, Dios tenía un propósito con mi vida y Él quiere que ese propósito cada día crezca en cada uno de nuestros corazones. Entonces el Señor les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Y una de las cosas por las cuales el Señor nos eligió es para que nosotros vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca en cada uno de nosotros. Entonces el Señor les dice, si ustedes quieren ser mis amigos, guarden mis mandamientos. Y la palabra del Señor nos habla de ese primer mandamiento, que es amar al Señor tu Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el deseo del Señor, cuando vemos a través de las Escrituras, es que todos los hombres se reconcilien con Dios, es que todos los hombres puedan conocerle a Él, puedan entrar en esa misericordia, en esa gracia, en ese amor que Dios está destinado para dar a todos aquellos que le buscan. Dice la palabra en Santiago, acércate a mí y yo me acercaré a cada uno de vosotros. El Señor hace una oración muy hermosa en Juan capítulo 17, donde Él ora por los discípulos y le pide al Padre, Jesús le pide al Padre, le dice, Señor, así como tú y yo somos uno, yo quiero que estos discípulos sean uno juntamente conmigo, contigo. Y dice, y no solamente ellos, sino que el Señor está orando por todos aquellos que iban a creer la palabra, por todos aquellos que iban a abrir su corazón para que el Señor entrara a sus vidas, porque Dios estaba queriendo traerlos hacia Él y establecer una amistad, establecer una reconciliación y mostrar todo lo hermoso y lo maravilloso que Dios tiene para dar a todos aquellos que le buscan. Y Dios, dice la palabra, es nuestro mejor amigo. Y Él siempre ha estado allí. Dice la palabra que Jesús se fue, pero Él envió el Consolador, el Espíritu Santo, el cual está con nosotros. Entonces el Señor dice, yo me voy, por esa amistad que yo he establecido con ustedes, esa amistad va a quedar, porque dice la palabra del Señor que Él es tu sanador. Él quiere que tú, en medio de tu enfermedad, tú te levantes y recibas esa sanidad. Él te ayuda en tus circunstancias, Él te ayuda en tus debilidades, Él te ayuda en tus procesos, porque el amor de Dios es el que te sostiene a ti y me sostiene a mí en su mano. Ese verdadero amor, la palabra de Dios lo dice. Juan dice, Dios es amor, porque el deseo del Señor es que tú y yo vivamos bajo ese amor ágape, que viene de parte de Él, bajo ese amor perfecto que nos enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué es una amistad? Una amistad es una relación de afecto, es una relación de confianza, es una relación de simpatía entre dos o más personas. Y eso es lo que el Señor expresa hacia nosotros en esa amistad. Un afecto, una confianza, que nosotros tengamos confianza en Él y que esa confianza cada día vaya creciendo. Pero esa amistad va relacionada con diferentes, digámoslo así, cosas como por ejemplo el amor. Una relación está basada en el amor, está basada en la lealtad, está basada en el compromiso, está formada por una sinceridad. Todas estas cosas Dios está esperando de nosotros como amigos, que seamos sinceros, que seamos comprometidos con Él, comprometidos con su obra, que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra lo hagamos con amor para Él, no para agradar a los hombres, sino para agradarle a Él, y que esa confianza en esa amistad vaya cada día creciendo más y más en nuestros corazones. Pero Dios está dispuesto. Pero nosotros como humanos ponemos muchas veces esas barreras. ¿Y cómo ponemos esas barreras a esa amistad que Dios nos está ofreciendo? Una de ellas es nuestra falta de fe. Porque la fe es la confianza en Dios. Cuando nosotros no tenemos fe en que Dios hace todas las cosas, hay un versículo de la Biblia, no recuerdo ahorita, en Hebreos capítulo 11:1, no recuerdo ahorita la versión, dice, la fe es saber que Dios lo hará. Yo sé que en la Reina Valera dice que la fe es ver todas las cosas que no son como si fueran, pero en esta versión dice saber que Dios lo hará. Es saber de que nosotros podemos depositar nuestra confianza en el Señor como ese amigo y saber de que Dios, a pesar de todo, por lo muy imposible que nosotros podamos ver las cosas, saber que Él está allí dispuesto a levantarnos. Pero también dice la palabra en Hebreos capítulo 11 que el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. Es necesario que sepa que Él existe. Así como cuando tú tienes un amigo, tú sabes que ese amigo no te va a dejar solo, sino que tú sabes que tú puedes llamar a ese amigo y tú les puedes decir a ese amigo, mira, me pasa esto, necesito. Y ese amigo siempre está dispuesto, pero necesitamos tener esa fe suficiente, esa confianza en el Señor y saber de que
de que Dios está allí presto. Por eso hoy el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Cuando vemos que Jesús estuvo aquí en la tierra, hubieron muchas personas que marcaron al Señor en ese sentido de que Dios vio la fe, la confianza que estas personas tenían hacia Él, y el Señor quedaba sorprendido y decía, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vemos la mujer del flujo de sangre, que ella fue y tocó al Señor, y los discípulos se reían y decían, Señor, pero en la multitud te está apretando y tú preguntas que quién me ha tocado, porque esta mujer estaba tocando al Señor, pero dice el Señor, poder salió de mí, porque Jesús vio en ese momento la confianza que tenía esa mujer, la fe que tenía esa mujer, que si sabía que si se acercaba al Señor, sabía que Él le iba a responder, sabía que Él la iba a levantar en medio de su enfermedad, en medio de su circunstancia o en medio de su aflicción. Quiero compartir unos versículos que están en Santiago capítulo 2, versículo 21 al 24, y dice la palabra del Señor, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí la palabra del Señor nos habla de que tú y yo somos justificados a través de esa fe, pero una fe no solamente que es de hablar o de decir, sino es una fe que es accionada hacia las obras. Y aquí me impacta que cuando dice la palabra en el versículo 23, que Abraham creyó a Dios. A pesar de la circunstancia, a pesar de lo que Abraham tal vez estaba pasando, tal vez dice la palabra que Dios había soltado una promesa sobre Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y Abraham se fue constituyendo cada día más y más amigo del Señor. Es decir, esa confianza fue creciendo en Abraham hasta que Abraham depositó toda su vida en el Señor y sabía que Dios lo iba a levantar, de que Dios lo iba a bendecir donde quiera que él iba. Y a través de esa fe, a través de ese creer de Dios, dice la palabra que fue constituido amigo de Dios. La fe es la confianza que tú y yo necesitamos, debemos tener para con el Señor, pero una fe que se debe accionar. Porque la fe, dice la palabra aquí, que la fe sin obras es muerta. Y el hombre es justificado, tú y yo somos justificados por la fe, más la palabra de Dios dice, más el justo por la fe vivirá. Entonces Dios está esperando que tú y yo en esa relación de amistad tengamos nuestra confianza en Él. No dudemos de las cosas que Él está y que Él está siempre presto allí. Como decía la palabra en Hebreos 11:6, el que se acerca a Él, crea que Él está allí. El Señor no está lejos, el Señor está muy cerca de cada uno de nosotros. Y otra de las barreras que impide que nosotros demos de toda nuestra amistad hacia el Señor y crezcamos en esa amistad con Él es la falta de amor hacia los demás. Como leíamos anteriormente en el versículo, dice el Señor, ama a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando decimos, Señor, yo te amo, pero a veces decimos, Señor, te amo, pero no amamos a los que están a nuestro alrededor. No amamos tal vez a nuestra familia. Tal vez decimos, no, este familiar no lo soporto, este amigo no lo soporto, este hermano no lo soporto, o qué sé yo, o otras personas no la soportan. Pero vemos que la palabra del Señor dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si decimos, Señor, te amamos, debe haber una libertad de decir, Señor, también amo a mi prójimo, también amo a todos los que están a nuestro alrededor. Un pasaje muy importante que nos dice la palabra del Señor en Juan 21, capítulo 15 al 17. Y es cuando Jesús le dice a Pedro, a Simón, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Simón le dice, sí, Señor, yo te amo. Volvió y le preguntó la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y volvió y le preguntó la tercera vez. Entonces cuando le preguntó la tercera vez, Simón dice que se colocó triste. Y entonces Simón dijo, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, bueno, si tú me amas, de verdad, como dices, entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Entonces el Señor le está diciendo, muestra ese amor que me tienes a mí, muéstralo para con todos los que están a tu alrededor. Cuida de ellos, vigila de ellos, dale el alimento, busca de ellos. Entonces,
cuando vemos esto, Dios está hablando que esa amistad hacia Él también tiene que ser una amistad relacionada o un amor relacionado para con las demás personas. Y si leemos más abajo, en Juan capítulo 21, después que el Señor habla con Simón y le dice acerca de lo que es tener esa amistad para con Él basada en el amor hacia los demás, dice en el versículo 20, dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado a él, al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí, quiero que él quede hasta que yo vengo, hasta que venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entre todos los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que sí quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces, cuando leo esta palabra, el Señor les está hablando a Simón Pedro y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, mis corderos, dedícale tiempo a ellos, ámalos. Y vemos que ahí no pasó mucho tiempo cuando ya inmediatamente Pedro le habla al Señor y le dice, ¿y este Juan qué? Porque era el discípulo amado del Señor. ¿Y este qué? ¿Por qué tú le llamas? ¿Y él qué viene aquí a hacer? Y el Señor le dijo, dice en otra versión, dice en la traducción del lenguaje actual, dice que le dijo, Señor, ¿y este qué hombre qué hace aquí? Y entonces dice la palabra que el Señor le reprendió. El Señor le reprendió porque el Señor le venía hablando del amor, le venía hablando de esa amistad que él quería tener con él, pero Pedro no había entendido y Pedro al pasar el momento dijo, pero este hermano ¿qué? Entonces vemos que la palabra del Señor, Dios nos enseña a una amistad que Él quiere tener con nosotros, porque esa amistad y ese amor que tú y yo le tenemos a Él debe ser también una relación de amor hacia todos los que están, a nuestro alrededor. Cuando tú tienes un amigo o quieres tener un amigo, lo primero que tú buscas es que ese amigo tú tengas confianza en él, poder confiar en él. Primeramente, y cuando hay una confianza, entonces tú dices, este es mi amigo. Cuando tú cuentas con él en medio de las debilidades, en medio de los momentos buenos, de los momentos malos, y ese amigo siempre está aquí, tú dices, este es mi verdadero amigo. Y Jesús, Dios es nuestro verdadero amigo, está en todo momento, en las circunstancias, en las aflicciones, en las debilidades, pero nosotros hemos correspondido a esa amistad que Dios ha o hemos colocado esas barreras, ya sea por la falta de confianza, de fe que tenemos hacia el Señor o porque tal vez nuestro amor ha sido muy estrecho y no ha sido tan amplio como el Señor está esperando que sea en cada uno de nuestros corazones. Entonces esa amistad fue probada y en Abraham esa amistad fue probada porque Dios Abraham le pidió su único hijo que fue Isaac, pero Abraham había mantenido una estrecha relación de amistad tan hermosa con el Señor, que él dijo, Señor, yo te entrego mi hijo, yo sé que tú me lo vas a devolver, porque había confianza en el Señor, que el Señor no lo iba a dejar, ni el Señor lo iba a desamparar. Dios no te va a dejar, ni Dios te va a desamparar en medio de tal vez la circunstancia o los procesos que tú estés pasando. Y vemos esos hombres de fe que creyeron en el Señor en esa estrecha relación de amistad, en esa hermosa relación. Por ejemplo, David dice la palabra que tuvo un corazón conforme al corazón del Señor. Y David dice la palabra que él desde muy pequeño mataba osos, mataba leones, pero ¿sabe qué? Él sabía que tenía una amistad con Dios y Dios no lo iba a dejar, ni Dios lo iba a desamparar. Y cuando fue a enfrentar a Goliat, él dijo, así como el Señor me libró, así como mi amigo me libró del oso, así como me libró del león, también me libra de Goliat, porque había una confianza de que sabía de que Dios no lo iba a dejar solo. Y Abraham también sabía de que Dios no le iba a quitar su hijo, sino que Dios le iba a bendecir y Dios le iba a prosperar cada día más y más. Entonces en esa amistad hay dos barreras que como humanos podemos colocar, que es nuestra falta de fe o confianza en el Señor y nuestra falta de amor hacia el prójimo, hacia la obra de Dios. Por eso Dios le dice, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, porque Dios quiere darnos a conocer lo más profundo que hay en su corazón para que tú y yo podamos caminar en todas estas cosas. Dios les bendiga, mis hermanos. De verdad que esta palabra
nos llene nuestras vidas, nuestros corazones y que esa amistad crezca cada día más con el Señor y confiemos en el Señor siempre, a pesar de todas las cosas. Déjame decirte que Dios siempre te va a dar la victoria, porque Él es tu sanador, Él es tu sustentador y Él como amigo, Él no te va a dejar solo, Él siempre va a estar contigo. Dios te bendiga.